La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta maravillosa o algunas maravillosas invitaciones de nuestro Señor, de Dios al hombre pecador. Y usamos, es decir, a través de toda la Biblia, ¿no? Desde el principio, desde Génesis hasta el último libro, Apocalipsis, Dios ha estado en ese negocio de extender su invitación al hombre pecador. Y usamos como texto clave uno de los últimos libros de la Biblia, donde Dios hace su último llamado, es decir, el Espíritu con la iglesia de Cristo hacen este llamado para vida eterna. Y es el llamado invisible, es el llamado interno del Espíritu Santo, que se une a la predicación de la iglesia, haciendo el llamado audible para la vida eterna. Y miren cómo lo dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, y quiero aclarar que en la Reina Valera leímos en vez de novia, esposa. Explicamos la semana pasada que la traducción más correcta es novia. Mientras que la iglesia está aquí en la tierra, junto con el Espíritu Santo, haciendo esta invitación, es la novia del Cordero de Dios. Esposa sería la palabra adecuada para cuando estemos en la gloria, en los cielos, después de las bodas del Cordero. Hablamos algo de eso la semana pasada. Pero dijimos también que, en primer lugar, el Señor hace este llamado a venir a la única fuente de vida eterna, que es a Jesucristo, a vida eterna. Y con tristeza vimos que el Señor expresó de su corazón, ¿no? La condición que Él veía en aquella gente delante de Él, a quienes le hablaba. Y Él les dice, a aquellos conocedores de las Escrituras, les dice: ustedes mismos creen que leyendo las Sagradas Escrituras van a alcanzar la vida eterna. Pero ¿saben qué? Allí esa misma Escritura da testimonio de mí y no me reciben. Es decir, no han entendido que se trata de mí. Y aún así Cristo les dijo a ellos: yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia, hermanos. Explicamos también la semana pasada la parábola de un hombre que hizo un banquete, una gran fiesta, y convidó a muchos, ¿verdad? Qué bueno que nos inviten a una fiesta, ¿verdad? Nos gusta. Pero ¿saben qué pasó? Nadie quiso venir, ¿no? Todos tuvieron distintas excusas, razones válidas. En otras palabras, estaban diciendo que tenían algo más importante que hacer, ¿no? Eso está allí en Lucas capítulo 14, si quieren verlo. Y explicamos que esa es la misma condición del hombre. Siempre ha sido así hasta los días de hoy. La invitación sigue pendiente y el hombre no quiere venir. Y entonces vemos en la parábola que les dice a sus siervos: vayan y fuercen a la gente, a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a todos los que puedan, fuércenlos a venir. Explicamos que esa es la obra del Espíritu Santo. Que si Dios no obra, si el Espíritu Santo no interviene, si la gracia de Dios no se manifiesta y obra en el corazón del hombre, nadie quiere venir. Qué diferente a ese evangelio que más bien tiende a exaltar al hombre, que el hombre puede, que tiene tanta libertad que puede, cuando la Biblia explica que el hombre no es libre, sino esclavo de sus pecados, de sus deseos, de sus pasiones. Y solo la verdad de Cristo, solo la verdad de la palabra de Dios nos hace libres para que podamos actuar según la voluntad de Dios. Luego nos movimos hacia la invitación a la fertilidad. Es decir, vimos que Jesús no solo llama a la vida o a la vida eterna, tener vida con Dios, comunión con Dios, sino también Él llama
para que tengamos una actividad con Dios. Es decir, el Señor no solo llama a salvación, sino también llama a servicio. Y miren cómo dice la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos quieren glorificar a Dios con sus vidas? ¿Cuántos queremos glorificar a Dios? Ahí está. Bueno, este es el versículo, este es el pasaje. Porque el llamado es a glorificar a Dios. Y dice la palabra del Señor, en esto es glorificado mi Padre. Ahí está. Queremos glorificar a Dios, dice, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, solo de esta manera. Esta es la fórmula. Seáis así, mis discípulos. Hermanos, Él no te llama para una vida estática. ¿Usted me oyó bien? El Señor no te llama para una vida estática. Él te llama para una vida dinámica, activa. Es decir, si antes vivías para ti, que para Dios estabas muerto, ahora vives para la gloria de Dios. Hermanos, servir a Dios y vivir para la gloria de Dios no es tener un cargo oficial en una iglesia. No, hay muchas maneras en que nosotros podemos servir a Dios. Servimos a Dios cuando ayudamos al prójimo. Servimos a Dios cuando nos preocupamos por una persona necesitada, por un hermano que está enfermo, por una persona que no vino. Tenemos que hayan personas en las iglesias que llevan más de 5 años y no conocen a más de 5 personas. Es decir, tenemos que poner nuestro corazón, nuestro amor y servir al Señor. Y de muchas maneras podemos hacerlo. No hay que tener un cargo oficial en la iglesia. Es más, la gente que tienen cargo, lo que más necesitan es gente que les quieran ayudar en el cargo que están. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Nos movemos entonces al tercer punto donde comenzamos realmente hoy, amados hermanos, y es la invitación a venir al alivio y al descanso, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos necesitamos esto? Porque siempre estamos viendo a la gente con mucho estrés, con mucho cansancio, ¿no? Esta es una realidad, pero miren lo que el Señor dice. No sé, si quieren pueden leerlo conmigo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, ¿qué, hermanos? Descanso para vuestras almas. Ese es el descanso que necesitamos, más que nada. Saben que la gente cree a veces que descansando físicamente de actividades religiosas, cristianas, actividades eclesiásticas, que van a estar en mejor condición físicamente, ¿no? Y es interesante porque a la vez la mayoría de la gente están de acuerdo que lo que más agota, lo que más desgasta a una persona no son las actividades físicas, sino el estrés. ¿Estamos de acuerdo? El estrés, señores, es el estrés y no es la actividad física. La actividad física es buena. Claro, todo en exceso puede ser malo, ¿no? Ahora, qué ironía, hermano. Qué ironía que pensemos que una actividad cristiana, una actividad eclesiástica nos va a cansar y nos va a dar más estrés, cuando es todo o debe ser todo lo contrario. El estrés y los afanes, señores, son una de las grandes razones por qué muchas personas se enferman de los nervios, se enferman emocionalmente, se enferman mentalmente, se enferman físicamente. Ahora, si no aprendemos, escuche bien, si nosotros no aprendemos a buscar el descanso en la fuente correcta, si no vamos a buscar el descanso donde nosotros tenemos a nuestro alcance la solución dada por Dios mismo, entonces la buscaremos en otros medios que no van a dar resultados, no nos van a ayudar realmente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el estrés? ¿Cómo usted ve el estrés? No, claro que pudiéramos hablar por una hora sobre este tema, ¿no? Pero queremos tocar algo. Miren, por el estrés
se producen, a través del estrés se producen trastornos físicos, y esos trastornos físicos se reflejan, por ejemplo, en la úlcera. La persona puede coger úlcera, puede sentir jaqueca, insomnio, dolores musculares, contracturas. La caída de las defensas, hermanos, del sistema inmunológico se cae con el estrés. Y también hay otra cosa que se cae: el cabello. Se nos cae el pelo con el estrés. Claro, a algunos de nosotros se nos cae también por la edad y los años, ¿no? Pero el estrés también hace que las personas pierdan el cabello. En otros casos se dan niveles preocupantes de perturbación mental, desasosiego, falta de concentración, falta de memoria. Todas estas cosas, el estrés puede hasta llevar a la persona a la depresión, y la depresión es peligrosa, porque en la depresión puede haber un precipicio que la persona no ve, y es allí donde algunos caen en el quitarse la vida, ¿no? Así que la depresión es un estado, hermanos, emotivo de actividad psicofísica baja, desagradable. El estado emocional y salud psicológica afecta todo el cuerpo, todo el físico, ¿no? Ahora, la depresión es una disposición psíquica de desesperación y de un abrumador sentimiento de insuficiencia, de bajeza, de desaliento, de fatiga. Todas estas cosas vienen acompañadas de la ansiedad y de la culpabilidad. Cuando nosotros vamos a la raíz de todo esto, y esto no es lo que le va a decir a usted un psicólogo o un psiquiatra, pero la raíz de todo tipo de depresión, hermanos, es el pecado. Allí comienza todo. Y estas cosas, cuando no se tienen o no se cuidan a tiempo, pues causan grandes problemas. Pero es como un odio que no sale al exterior, que se canaliza hacia uno mismo. Es una agresión hacia la persona misma, si lo analizamos. Ahora, hay muchos pasajes, no tenemos tiempo para esto, solo vamos a tocar en unos minutos algunos antídotos, pero hay muchos pasajes, por ejemplo, en Romanos 12:2, donde usted puede ver que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esto lo hacemos a través de la palabra del Señor, ¿no? Hay otros pasajes como Gálatas 5:20, Efesios capítulo 1, maravilloso texto, pasaje a leer en Efesios 1, Efesios 4, Filipenses 4. Ahí encontramos también todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, segunda de Pedro capítulo 1. Todos estos pasajes nos ayudan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se resuelve el problema del estrés? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque por terrible que sea, hermano, hay solución, hay solución. Pero es necesario comprender más que nada y primeramente, hermano, que al Dios que nosotros servimos, ese Dios es un Dios de poder infinito. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree de verdad que Dios es un Dios que tiene un poder más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que los ángeles pueden comprender, ¿no? Entonces hace falta, hermanos, en este asunto un cambio radical de actitud. Cuando estamos en esas condiciones, necesitamos un cambio en cuanto a las relaciones interpersonales. Cuando digo esto me refiero a corregir primeramente ese yo orgulloso, porque cuando vamos al grano del asunto es que todo se trata de mí, de lo que me hacen a mí, de cómo el mundo está en contra de mí. Pero hay que corregir ese yo agrandado, ese yo enfatuado, ese yo orgullecido. Pero también, por otro lado, hay que corregir ese yo empequeñecido, ese yo que no sirve para nada, ese yo acomplejado. Y todas estas cosas son importantes,
Por eso Pablo decía, ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener. Tenemos que estar balanceados en esto. Ahora, debemos aprender y aplicar la enseñanza del Salmo 37. Para mí esto es clave. Y a veces vamos a otras fuentes y a buscar escapes cuando el Señor nos da a nosotros la solución en su propia palabra. Yo creo que muchos cristianos no saben lo que es guardar silencio ante Dios. Pero lo primero que nos dice la Biblia, y esto te sirve para el estrés, para la depresión, aprenda a guardar silencio ante Dios. ¿Cómo? Dice, esperando, dice, y espera en Él, ¿con qué? Con paciencia, y para hacerlo con paciencia hay que hacerlo con fe, creyendo plenamente en Él, ¿no? Y por supuesto, sin irritación. No te irrites porque otros tengan éxitos, no te irrites por los planes malvados de otros que tienen éxitos, y usted haciendo todo lo que sea bueno, usted no prospera, usted se ve en ciertas condiciones. No te irrites. Ahora, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un asunto de saber poner prioridad. Y parte de lo que es hacer silencio en Dios es no estar quejándonos, sino en oración. Hay tres cosas aquí claves que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Que ayudan a motivar la atención, ayudan a que podamos crecer en la paz, y es la oración, la lectura de la palabra y meditación en ella. Esto es parte de hacer silencio delante de Dios. Usted no está quejándose, usted está buscando solamente confiar en Él, en que la paz del Señor gobierne su corazón. Tenemos que aprender a hacer silencio delante de Dios, en vez de quejarnos tanto y de ver todas las cosas negativas y escuchar voces que nos digan cosas que no son. Debemos de ir al Señor en silencio porque estamos confiando en Él, porque queremos estar con Él, porque su presencia me llena, porque es a Él a quien yo deseo aún más que los beneficios que Él me pueda dar. Y lo que sucede es que hay un descanso que usted no puede encontrar en ningún otro lugar. Hay un descanso, hermanos, que nunca lo va a encontrar en la esfera física, en ninguna otra cosa, ni en las drogas, ni en las bebidas, ni en nada. Ese descanso solo lo da Dios, ¿sí o no? Miren de nuevo la fórmula de Dios. Qué sencillo, no es nada complicado, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Venid a mí. Qué bonito, qué maravilloso estas palabras. Venid a mí todo lo que está y qué. Dice, Él no dice aquí, vayan corriendo a buscar todos los libros psicológicos, no vayan a cuanto consejera ustedes pueden ir. No, venid a mí, a la fuente. ¿Sabe lo que pasa? Que no creemos de verdad que Él es la fuente de toda bendición. O sea, leemos allá en Isaías que Él es el consejero, pero de verdad no lo creemos. Preferimos que un hombre nos diga algunas cosas que debemos de hacer. Y al final lo que nos van a decir es que le eches la culpa a tu pasado, o que le eches la culpa a las circunstancias alrededor de ti, ¿no? Pero el Señor dice, venid a mí, y cuando vamos a Él nos vemos incapaces, necesitados, débiles, y entonces buscamos en Él la fuerza que necesitamos. Dice, no importa cuán trabajados, cuán cargados. Por cierto, la palabra ahí en griego es sobrecargados, lo que realmente dice. Y entonces dice, ¿y yo qué? Os haré descansar. Él dará el descanso. Él y solo Él dará el descanso. ¿Usted lo cree? Dígame. El Señor Jesús publicó ese llamado, ¿no? Para nosotros, para todos, ¿no? El descanso, claro, él tenía aquella congregación, aunque era una congregación religiosa, conocían las Escrituras, pero él sabía que el descanso que ellos necesitaban, sobre todo, era el descanso de la carga de pecado, ¿no? De la conciencia, de alejarse a Dios, de Dios a pesar de la religiosidad. Usted puede estar aquí en la iglesia todos los domingos y estar lejos de Dios. Es decir, que no es una cuestión de lo externo, es una cuestión de lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tus deseos.
Entonces, en lugar de eso, pues debían venir a Jesús y debían de compartir con Él las cargas. Hermanos, si haríamos siempre esto, no tendríamos estrés. Ahora, esta es la solución perfecta, aquí está, ¿no? Es colocarnos bajo su yugo. Él es el que controla, Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía, ¿no? Para hallar el descanso en nuestras almas. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Cristo y solo Él puede poner el fin al estrés y traer paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él la deja y Él la da. Y por lo tanto debemos confiar en eso y confiar en su palabra, que es Él el que es la fuente de toda paz. Y entonces, hermanos, esa es su promesa. Dios promete. ¿Ustedes creen que Él falla en sus promesas? No. Si el Señor dice, os haré descansar, es porque Él lo va a hacer. Él no falla, nosotros fallamos. Pero Él no falla. Él no falla en sus promesas. Fallamos nosotros en no venir a Él como debemos venir a Él. Y a veces venimos a Él, nada más pensamos en dame, quiero, bendíceme. Y no venimos a Él como debemos venir a Él realmente. Ahora, hermanos, cuando yo veo, no importa cuántas veces he leído ese pasaje, digo, qué nota tan incomparable. Qué maravillosa, encantadoras palabras que el Rey de Reyes, Señor de Señores, la realidad del universo, mire a este pobre pecador y le diga, venid a mí porque quiero bendecirte. Miren, hermanos, jamás han sido oídas estas palabras de ningún profeta, de nadie. Y el Señor nos dijo, venid a mí. No hay invitación más maravillosa que esta. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Esto, ¿saben qué, hermanos? Esto describe de por sí, describe la universal desdicha del hombre, de la necesidad que tiene el hombre realmente. No solo en dos aspectos, voy a decir, en el aspecto activo y en el aspecto pasivo. El hombre necesita venir al Cristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a la única realidad del universo, porque la vida es por Él y subsiste por Él. Dios quiere que tengas descanso en tu alma, amado hermano, por medio de un acercamiento a Él, y Él nos da energía y a la vez nos da tranquilidad. Por lo tanto, acuérdese de esto siempre. Ahora vamos a decir rapidito, para podernos mover en los próximos 2 puntos, que quiero ser breve, algunos antídotos para el estrés, así que agarre ahí todo lo que usted pueda. No lo vamos a explicar, solamente leer. Lo primero es creer que Dios cuida de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro pastor. ¿Y qué hace un pastor? Cuida las ovejas. ¿No es así? A menos que usted no sea una oveja. Pero si usted es una oveja, Dios cuidará de ti, dice el Señor es mi pastor. ¿Cuántos pueden decir, el Señor es mi pastor? Gloria a Dios, amén. Si el Señor es mi pastor, entonces es al seguro, no falla, que Él me va a dar todo lo que necesito. Nada me va a faltar. Y también nos dice la palabra del Señor que no nos afanemos, sino que busquemos con fe en Él, ¿no? Dice Filipenses 4:6, por nada, no dice por algunas cosas más grandes, no, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Usted oyó eso, hermano? No es solamente pedirle al Señor por esas necesidades, pero fíjense qué importante nos dice allí con acción de gracia. Porque el que tiene un corazón agradecido no solamente está mirando a su necesidad, sino está mirando la bendición de Dios y está agradecido a Él. Y muchas personas van a Dios desesperados con sus problemas y lo menos que tienen en su mente y en su corazón es gratitud a Dios. No pueden nombrar ni 5 cosas por qué darle gracias a Dios. Es importante que usemos eso como un termómetro
de cómo estamos delante de Dios en la oración. Si usted se mira a usted mismo en esa oración y usted puede decir, cuán agradecido estoy, Señor, usted entonces ya está comenzando bien la oración. Ahora también se nos dice y se nos enseña a tomar un día a la vez. Un día a la vez, ¿no? ¿Cuántas veces no han oído esa frase? Hay que tomar un día a la vez, ¿verdad? Bueno, eso no lo inventó el hombre, eso lo dice el Señor en su palabra. Él dice, así que no os afanéis por el día de mañana. La gente se preocupa tanto por lo de mañana que no ha llegado, que no disfrutan el día de hoy, ¿no? No es así. Porque el día de mañana ya traerá su afán. Entonces aquí está la frase, basta cada día su propio mal, un día a la vez, hermano. Y también hay otra cosa que debemos de creer y confiar plenamente. Y yo no estoy seguro que todos los cristianos lo creen, aunque lo dicen y dicen amén, pero cuando llega el problema no lo creen. Que todo obra para bien. ¿Cuántos dicen que todo obra para bien? Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, bueno, aquí es específico, los que aman a Dios, los que no aman a Dios aquí no están incluidos. Pero los que aman a Dios, no de palabras, sino en hechos, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, está dentro del marco de lo que Dios quiere para ti. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque también Dios tiene a sus hijos escogidos, a los llamados. Hermanos, déjenme decirles, esto nos dice a nosotros que no hay casualidad en la vida cristiana. Ahora le voy a hacer la pregunta. En el trabajo donde usted está contento ahí? ¿Está conforme? ¿Saben que muchas veces vemos estos pasajes y decimos amén, pero de verdad no lo entendemos? Estamos en el trabajo, estamos inconformes, no estamos contentos y no tiene nada de malo que usted busque otro trabajo y se supere. Pero si usted cree en este pasaje, usted debe decir, ay Señor, perdóname, porque yo debo estar feliz aquí, porque tú me lo diste, tú me has puesto aquí, no es casualidad, aquí estoy, Señor, y debo glorificarte en cada momento. Y no solo el trabajo, la iglesia donde Dios te ha puesto, la familia que Dios te ha dado. De lo contrario, el corazón va a estar dividido. Y estás y no estás, y quieres estar y no quieres estar, ¿no? Así que hermanos, cuando veamos esto, ¡ay, qué lindo el versículo! Todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Y que Dios tiene un propósito para los que... Hermano, entonces confiemos de verdad que estoy donde Dios me ha puesto y estoy para la gloria de Dios. Hay una invitación para venir a la percepción y comprensión. Volviendo Jesús y viendo que les seguían, les dijo a los discípulos que venían detrás como siguiéndole a una distancia, ¿qué buscáis? Y el rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo con un amor extraordinario, venid y ved, vengan a mí para que puedan ver, puedan percibir, puedan comprender. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Eso es decir, las 4 de la tarde, ¿no? Ahora, la pregunta de Cristo, por supuesto, es una pregunta mucho más profunda que la respuesta, porque la respuesta de ellos fue otra pregunta. Él les pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, ¿dónde moráis? ¿No? Pero Jesús sabía que no era que estaban buscando dónde moraba, sino ellos de verdad tenían una preocupación. Pero, hermanos, primero que nada, Cristo quería que ellos definieran su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas realmente? ¿No? ¿Buscas beneficios solamente de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? Hay personas que uno le pregunta eso y dice, yo busco amor, yo busco felicidad, pero lo están buscando en el lugar incorrecto, ¿no? ¿Qué buscas cuando vienes a la iglesia? ¿Qué buscas cuando oras? ¿Qué buscas cuando lees la Biblia? ¿Qué buscaban los discípulos en Cristo? ¿Qué buscaban? ¿Una revolución política, social? ¿Una vida más fácil? Porque si fueran cualquiera de estas cosas, estaban buscando en el lugar incorrecto. Ahora, Jesús comienza, hermano,
a explicar, si ustedes leen todo lo demás, a explicar lo que significaba el compromiso de seguirle a Él. Los discípulos pudieron haber hecho esta pregunta por curiosidad, ¿dónde moras? Pero el Señor sabía que había algo mucho más importante. Había hambre en el corazón de ellos, necesitaban comprender cuál era el propósito de su ministerio, para qué los había llamado. Y el Señor con tanta misericordia le dice, lo van a saber, venid. Y si vienen, van a poder percibir, van a poder ver. Nuestro Señor continúa extendiendo esa misma invitación, hermanos. A nosotros nos dice en esta mañana, venid y ved. Nadie podrá tener percepción correcta, ni ver el propósito correcto de Dios si verdaderamente no viene como debe venir al Señor. Usted quiere percepción, usted quiere conocer el propósito, venga correctamente al Señor. Él no nos falla, el Señor no nos falla. Nuestro Señor está deseoso de darnos la luz necesaria en el camino donde estamos. Él nos dará la sabiduría necesaria, la capacidad que necesitamos. La invitación es a venir para poder ver. Saben que Enoc caminó con Dios. Todos saben eso, ¿verdad? La historia de Enoc caminó con Dios. Nosotros podemos caminar también con el Señor si le seguimos y venimos a Él. Ahora, Dios es, hermanos, aquí está la clave. Yo les pregunto, ¿quién es la persona más importante para su vida? ¿Quién es la persona más fascinante para usted? Mire, le voy a decir, es fácil cualquiera decir, no, Dios, en un ambiente religioso. Pero en la práctica, en la vida real, para muchas personas no es Dios. Es su esposo, su esposa, sus hijos, el trabajo, el negocio, cualquier otra cosa menos Dios. ¿Y saben qué? La persona que debe ser la más fascinante en nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Debe ser lo más maravilloso, lo más preciado para nosotros, para nuestra vida. ¿Estás así de enamorado del Señor? Piénsalo bien, para que puedas venir a Él como es correctamente. Conocerlo a Él es conocer perspectiva, conocer el propósito de Él. Y finalmente, la invitación a entrar en la casa del Padre Celestial. Y lo que quiero decir aquí es que los que hayan respondido positivamente a las invitaciones anteriores que hemos mencionado, pues tendrán algún día esta invitación sin falta alguna, porque el Señor no nos falla. Miren, dice algún día vamos a escuchar esto, ¿verdad? Y cuando usted pueda, léase Mateo 25 para que vea qué interesante, pero dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, no vamos a hablar a los de la izquierda, sino de los que están a su derecha, y les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, sabemos que es un plan maestro de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Allí Dios predestinó, allí Dios preparó, a Dios hizo todos los planes, ¿verdad?, para que fuésemos salvos. Pero en ese pasaje es donde él explica que aquellos que se dieron a servir con misericordia tendrán este llamado a entrar. Y ese es el famoso pasaje donde dice, tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, y algunos no me diste de comer, no me visitaste, no me ayudaste. Y a estos que están a la derecha son aquellos que respondieron a la necesidad de otros. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque es importante lo que dijimos anterior, que el Señor no llama a salvación, sino a servir, ¿no? Y tenemos todos que estar bien claros en esto. Y a la medida que nuestro Señor se acercaba al final de su ministerio, les habló a los discípulos de que había ido a preparar un lugar para nosotros. Y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan estrés, no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y al final,
lo que vamos a ver es que en la casa de su Padre, en la casa del Padre Celestial, habrán muchas moradas. Y la palabra también se traduce como mansiones, ¿no? Moradas. Hermanos, se cuenta que es una historia antigua, real, de un matrimonio misionero al África. Pasaron toda su vida trabajando duramente allí en la obra del Señor, pero les llegó el momento de regresar a la casa y regresaban en una embarcación hacia Nueva York. Pero no era casualidad, allí estaba también regresando de África el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, o Theodore, que es el nombre completo, le decían Teddy Roosevelt. Estaba regresando también de África de unos juegos de cacería, que por cierto me pareció un poco cruel la historia, porque era un juego de cacería, que no era él solo, sino muchas personas involucradas, y murieron más de 500 animales con el juego de cacería, ¿no? Pero el asunto es que regresaba a Nueva York también. Recuerde que en ese tiempo, estamos hablando del 1909, en ese tiempo los presidentes no tenían su propio avión privado, ni su manera, como vemos hoy en día, manera privada y bien protegida, sino que andaban también con el público. Pero el asunto es el siguiente: cuando llega la embarcación allí a Nueva York y se bajan, había una enorme multitud de gente, una muchedumbre grande, con bombos y platillos y con aplausos, recibir al presidente de Estados Unidos en lo que bajaba. Y cuando les tocó a los misioneros bajar, silencio. Salieron caminando de aquella nave sin que nadie les mirara ni les reconociera, y pasaron como inadvertidos. Y el misionero mira a su esposa y dice: no me parece bien. Nosotros hemos estado tantos años dedicando nuestra vida allí en África para salvar unas cuantas almas para Cristo, y nadie nos está esperando. Nadie nos ha mirado, nadie nos ha dado la mano, nadie nos ha recibido. El presidente va a África, caza unos cuantos animales, consigue una recepción real. Pero luego esa misma noche en su casa, en oración, él sintió que Dios le respondía a su inquietud. Y que Dios le decía: ¿sabes por qué no te han recibido? ¿Saben por qué no tuviste recompensa? Porque no has llegado a casa todavía. No has llegado. Hermanos, cuando Pablo hablaba en Filipenses capítulo 3, prosigo a la meta, ¿no? Pero buscando el premio supremo que nuestro Padre nos va a dar. Ese es el camino del cristiano, un camino glorioso al final, aunque sea duro el proceso. Amados hermanos, mi pregunta es para ti: ¿quieres responder a estas invitaciones? Hablamos en primer lugar a la invitación a la vida. Si alguno no tiene esta vida en Cristo, venga a Cristo para que tenga vida. Pero también hablamos de que Cristo nos llama a la fertilidad, al servicio, a producir. Nos llama al alivio, al descanso en Él. Nos llama a una percepción y comprensión a través de Él, y también a saber esperar en Él la recompensa final. Que el Señor te bendiga en esta mañana, amigo, hermano.